Esto es Dealers de Opinión. La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Yucatán y dio inicio a los trabajos de la nueva ruta que tendrá el Tren Maya en Yucatán y en la península. Se trata de un tramo el cual partirá de la estación de Poxilá en Umam hasta la zona de Puerto Progreso. No estará a la orilla del mar, sino estará allí en una comunidad cercana conocida como Flamboyanes. Esta ruta, este nuevo tramo, será principalmente para potencializar y llegar a un nuevo nivel al Tren Maya a la carga. Es decir, únicamente se trasladará principalmente en zonas operativamente de la industria, como el área de Jurumá, como el área también que se encuentra al norte de la ciudad de Mérida, allá en las industrias no contaminantes, y que llegará también a la parte de Pemex para poder llevar este insumo principal a nuestras tierras. Así es como fue parte de la visita que tuvo en Yucatán Claudia Sheinbaum, en donde también anunció que las obras tardarán cerca de 2 años, 6 meses para poder ser una realidad y que posiblemente haya más rutas del Tren Maya que se puedan realizar en la península de Yucatán. Y con esa información comenzamos aquí en Dealers de Opinión, saludando a Fernando Salvador y a Robert Alarcón, sobre más obras, más anuncios, más dinero para Yucatán en obras públicas por parte del gobierno federal. Buenos días, Rodrigo Vázquez. Y pues no habían obras antes, ¿no? Habían tantas obras diferentes. Hoy pues ya se ven más obras. Y qué bueno que hay este tipo de actividades porque pues genera más empleo, ¿no? Sí, 26,000 empleos se esperan que se estén generando en esta obra. Y había una duda sobre si el Tren Maya iba a llegar hasta las costas de Puerto Progreso o iba a estar en una zona. Se ha confirmado que iba a estar muy cerca de Flamboyanes para no haber el daño que se ha hablado mucho también de esta obra. Mucho movimiento, sí, muchas personas estaban esperando precisamente eso, ver de qué manera se iba a acomodar el Tren Maya por allá por Progreso. Se ha visto mucho el uso del Tren Maya en general, la verdad. Personalmente no he tenido la oportunidad de viajar en él, sin embargo familiares lo han hecho y pues bueno, a pesar de que en sus inicios hubo mucho movimientos medio torpes mismos de cuando se inaugura algo un poquito a medias, pues a partir de ahí todo ha marchado bastante bien. Y también interesante ver a la presidenta de este lado de México y del mundo mientras sucede todo en el Vaticano, ¿no? Sí, ella decidió estar aquí en la península de Yucatán, en donde también estuvo realizando algunos anuncios en Quintana Roo, en Campeche, en donde también fue el gobernador Joaquín Díaz Mena a recibirla a Cancún. De Cancún tomaron el Tren Maya hacia la ciudad de Mérida el pasado viernes. Allá estuvo toda una jornada de visitas en varios puntos. Incluso se inauguró el Museo del Tren Maya en el centro de la ciudad de Mérida, en donde todos los vestigios que se encontraron durante las obras en Yucatán, allá están recopiladas, allá están expuestas para que pueda usted conocer y tener un nuevo punto atractivo para el turismo nacional, internacional y por supuesto el local, para conocer qué es lo que hay, que se ha descubierto ahora con la cultura maya. Increíble. Señores, y en otra nota, tras la muerte de Francisco Brito Herrera, histórico director del Cerezo de Mérida, se encendieron las alarmas de seguridad. Pero ¿quién es Francisco Brito Herrera? ¿Por qué fue noticia el día de ayer en todos los medios de comunicación? Francisco Brito, conocido como Pancho Brito, dirigió el penal por casi 3 décadas, casi 30 años, logrando mantener la paz interna mediante programas de reinserción, actividades deportivas, educativas y religiosas que mejoraron la vida de cientos de internos. Su fallecimiento ayer, fin de semana, provocó preocupación también entre la comunidad penitenciaria, teniendo un cambio de liderazgo que pudiese afectar el orden logrado. Rumores también avivaron de una posible revuelta que llevaron a 120 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que fueran desplegados y que los hayan puesto ahí en guardia o preparados para vigilar el penal y sus alrededores. Durante la madrugada, las autoridades confirmaron que todo permanecía en calma. Para evitar tensiones, el gobernador Joaquín Díaz Mena nombró como director provisional al subdirector Antonio Manuel González Cetina, mano derecha de Brito, garantizando así continuidad en el modelo de reinserción. Para muchos, Francisco Brito habría dejado un legado de paz y dignidad detrás de los muros
del Cerezo de Mérida. ¿Y por qué está Francisco Brito y qué era lo que se quería también evitar? Bueno, recordemos también que en 1996, aquí en Mérida, una revuelta violenta ocurrió el 11 de junio de ese año del 96 en el Cerezo. ¿Qué pasó? Los internos se amotinaron por las pésimas condiciones del penal, principalmente el hacinamiento, el maltrato, la corrupción entre custodios y autoridades y la falta de servicios básicos. En el motín fue violento, hubo incendios, destrucciones de las instalaciones y enfrentamientos entre internos y fuerzas de seguridad. Y pues para sofocar la rebelión entró la policía estatal fuertemente armada y hubo heridos, tanto entre presos como custodios. No se reportaron muertes oficiales porque, pues, bueno, algunas versiones no oficiales hablan también de fallecimientos, pero que nunca se reconocieron públicamente. A raíz de eso es en lo que entra Brito Herrera al quite. Prácticamente Víctor Severa Pacheco le da la orden de que él va a ser el que va a estar al mando del penal en Mérida. Y pues bueno, y viene toda esta era de pues bueno, dignificar toda esta labor penitenciaria con actividades deportivas. Recientemente vimos en la Semana Santa las actividades que tuvieron, mejoraron la comida. De hecho, en entrevistas que yo leí por ahí, el propio Brito Herrera comía en el penal lo que preparaban en el penal, y pues eso era como que una muestra de que pues era digno lo que hacían en el Cerezo de Mérida, que era lo que se buscaba. Y la posible revuelta que pudo haber pasado anoche era que pues los reos o los presos pues pedían pues que continúe ese legado, ¿no? Y que no vaya a haber otra persona que prácticamente los presos no querían que esté, ¿no? Y pues bueno, así las cosas. Conocido, incluso hasta mencionado como uno de los funcionarios que estuvo en el gobierno de Víctor Cervera, que estuvo en el gobierno de Ivonne Ortega, de Patricio Patrón, de Rolando Zapata, de Mauricio Vila, en los años que lo rectificó Joaquín Díaz Mena. 6, 7 administraciones, 30 años. Nosotros estábamos bebés y él ya era un funcionario de élite y que estuvo, y además no es fácil, porque él, si no estoy mal, lo trajeron de Campeche, de Becal-Calquiní, lo trajeron para poder estar en ese trabajo después de esa inestabilidad que se vivió, una etapa muy crítica donde se hablaron de decesos, de lamentables situaciones, y que llega él y que comienza a cambiar las formas, ¿no? Y que es lamentable, ¿por qué? Porque ahora que él sufre un infarto en su casa, según el comunicado del gobierno del estado, pues viene una nueva etapa en donde hay duda, sí, no lo niego, hay duda sobre qué va a pasar en el futuro penitenciario en Yucatán. Sobre todo tantos años que estuvo, ¿no? Vamos a ver, va a dejar una gran huella y también veremos quién estará a la altura de tener esa administración ahora. Oye, muy interesante lo de anoche en la madrugada también, ¿no? Una revuelta que pudo haber pasado. Los medios no lo comunicaron, la gente no lo supo, pero tú estabas allá y cuéntanos qué viste. Sí, estuvimos haciendo un recorrido en la zona del Cerezo. Recordemos que está el Cerezo masculino y el Cerezo femenil. Son dos complejos penitenciarios que están. Las luces activas. En todos los alrededores había unidades de la SCP, incluso frente al mercado de San Roque, en el acceso principal, incluso desde donde sale pues quienes están siendo privados de su libertad por una condición de presunción o ya con una sentencia. Ahí estaban unidades no solamente las convencionales de patrullas antimotines, sino también estaban pues ahora sí que las diferentes unidades de mayor fortaleza, ¿no? Que tienen. Y había un operativo de patrullaje, estaban pendientes, incluso si había movimiento, pues estaban visiblemente, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? ¿No? En las inmediaciones, allá por la 86, allá por el sur, estaban en algunas gasolineras parqueados algunas unidades. Eso fue lo que se vivió. No era una amplia movilización de que estuvieran más de 100 elementos en los alrededores, pero había sus rondines, al menos en el área. Para cualquier situación que haya, pues iban a estar atentos. Que se esperaba, ¿no? que pudiese sí. pasar, ¿no? Que sí, ya luego, sí. Creo por ahí en la tarde, el gobierno del estado pues manda un boletín en donde anuncia que
pues provisionalmente iban a nombrar aquí a esta persona. Antonio, creo, ¿no? Antonio Rodríguez sí, Cetina. Exactamente. Entonces, pues que es una persona, era la mano derecha de Brito, ¿no? Los mismos años que tenía Brito los tiene este personaje. Estuvo con él, ¿no? Eso es, ¿qué quería el gobierno? Garantizar la continuidad, que era que Sí, también... es que si no, ¿a quién pone Joaquín ahora? Es que también, no. y fue un acierto, porque y era lo que podría causar la revuelta de los internos, que a mí me comentaron ahí las fuentes, que ya se estaban organizando. O sea, es que hay grupos antagónicos. Se estaban organizando para hacer una revuelta en el Cerezo. Y los custodios, llegó a oídos de los custodios, se enteraron y pues fue que la SCP internó o ya quizá no estaban ahí afuera, pero sí los tenía ahí en guardia por cualquier cosa que pueda pasar anoche. Sí, porque al final, mira, Cerezo. al final lo que pasa afuera se enteran adentro, ¿no? Entonces, si ellos dicen, no, ¿sabes qué? Hay movilización. No, pues no creo que sea buena idea hacerlo. Porque también pues, son grupos de poder internos. Y que Francisco logró, a lo mejor, acordar un acuerdo de paz, un acuerdo de tranquilidad. Y a lo mejor cuando ya no está él, pues, y se enteran los internos, es en que dices, bueno, es nuestro momento de hacer algo. Exactamente. Y lo bueno que la autoridad pudo tener la calma en la zona. Exacto. Última hora porque se han producido apagones generalizados en varias zonas del país. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Apagón masivo en Europa, se habla de un posible ciberataque. Desde las 12:30 horas del lunes, un apagón masivo dejó sin electricidad gran parte de España, Portugal, el sur de Francia e incluso por allá Alemania. Se declaró que esto le pesó a más que todos los demás España. Hubo un nivel 2 de emergencia debido a la magnitud de este corte. Incluso el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, convocó a una reunión de emergencia con el Consejo Nacional de Seguridad. Ojo, la primera hipótesis oficial fue la posibilidad de un ciberataque, aunque hasta el momento no hay una confirmación definitiva. Sobre las causas, todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular. Ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. ¿Qué sucedió? Trenes, metros, fábricas, servicios básicos y aeropuertos fueron paralizados completamente, causando retrasos y cancelaciones. También los semáforos, sistemas de tráfico dejaron de funcionar, generando pues, una especie de caos vial en varias ciudades. Se abordó de manera oportuna lo que se tenía que hacer. Hospitales operan con generadores eléctricos de emergencia, aunque advierten que no podrán mantener la atención de todas las áreas de manera indefinida hasta el momento en el que estamos grabando esta nota. En supermercados se reportaron largas filas y desabasto de productos básicos como agua, alimentos, todo debido a la alta demanda. Ahora, las centrales nucleares, los reactores nucleares en España, Almaraz 2, Asco 1 y 2 y Vandellós 2 se apagaron automáticamente como medida de preventiva. Las centrales activaron generadores de diésel de salvaguarda y declararon prealerta de emergencia para garantizar la seguridad de las instalaciones. La red eléctrica de España estima que se necesitarán entre 6 y 10 horas para restaurar completamente el servicio. Se advirtió que el suministro puede interrumpirse nuevamente, ya que la estabilidad de la red sigue siendo incierta. Se estima que las plantas nucleares tardarán 2 días en volver a su operación normal, mientras seguiremos informando. Qué increíble, ¿no? Habíamos dicho que en Europa no pasaba eso y mira, ahora. Exacto. Nos lo cumplieron, sí tenemos un nivel ¿sabes, eléctrico sabes? como allá. Es que el mundo tiene, en todo el mundo hay sus mismos problemas, ¿no? Nos han metido en la cabeza que México somos tercermundistas, que solo aquí tenemos esos problemas. Y a veces vemos que en Europa tienen peores problemas sociales. O más bien la codependencia de que pasa algo en Francia y afecta a toda media Europa, también, ¿no? O pasa algo en España y afecta también a la zona de Ucrania. También estuve leyendo por allá que algunas autoridades portuguesas mencionaron la posibilidad de un fenómeno atmosférico inusual o fenómeno atmosférico raro que haya causado una oscilación
anomalías en las líneas de alta tensión. ¿A qué se referirán en eso? Pues bueno, eso es una teoría de conspiración, pero Sí. hablan de que algo atmosféricamente raro pudo haber afectado toda esa zona de Europa. Sí, eso me hizo recordar cuando tuvimos el apagón aquí en la península de Yucatán. Ustedes seguro también se recordará cuando, pues, por un incendio en Campeche, en Ciudad del Carmen, si no estoy mal, afectó toda la línea que suministraba la península desde Campeche, desde Yucatán y Quintana Roo. Yo me acuerdo que estaba en Cancún, en unos juzgados, cuando de pronto se va la luz allá, pero me dicen compañeros de Yucatán, no, también se fue aquí, luego, no, que en Campeche también. Sí. O recordar cuando hubo el apagón más reciente con las lluvias hace más o menos un mes, pero bueno, esperemos. Viene todavía el mes más caluroso del año en Yucatán, en mayo, y vamos a ver cómo nos va en Yucatán. Raro lo que estuvo sucediendo, ¿no? Incluso en cuanto a la naturaleza, lo vimos aquí en México, incluso estos tiburones que se han visto en Cancún y todo eso, güey. cosas que no se veía antes, ¿eh? O sea, esa cercanía, esa proximidad de los tiburones y porque, a ver, los índices de muertes causados por tiburones es muy bajo. Los rayos matan más a la gente que un tiburón. Es más fácil que te caiga un refrigerador encima a que un tiburón te desviva. Pero ahora estamos viendo cosas que antes no se hacían. Sí, allá en Playa Chacmol, en Cancún. Efectivamente. En Roma los cardenales ya han puesto fecha al inicio del cónclave. Iniciará en la Capilla Sixtina a partir del próximo 5 de mayo. Proceso como en el cual se elegirá el próximo líder de la Iglesia Católica. En más información tenemos que hablarle que ya se ha definido la fecha oficial para el inicio del cónclave. Es así como inicia el proceso de sucesión del Papa Francisco, quien en medio de su funeral, de los últimos momentos e incluso del recorrido que ha hecho por las calles allá en el Vaticano y en Roma, varios líderes del mundo llegaron para despedirse del Papa Francisco. En estos eventos, en estas actividades, hubieron momentos de reconciliación, de anecdóticos, sobre todo porque hubo un encuentro, una conversación entre Trump y Zelensky, entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Ucrania. Recordemos que en Ucrania se viven situaciones de tensión debido a un conflicto allá con Rusia y que también pues se vive un momento donde se dice que habrían llegado a un nuevo acuerdo para lograr la paz en esa zona, algo que lo cual pues pedía Papa Francisco que llegara, sobre todo por las personas que habían sido pues desplazadas, que habían sufrido esta situación que se vive en la tensión mundial, pero también otro proceso que viene es el de que lleguen miles, cientos más bien, de cardenales del mundo al Vaticano para realizar el cónclave, realizar esta reunión de cardenales y que en esta reunión pues se comience a definir quiénes podrían ser los sucesores del Papa Francisco. De ahí, entonces estaremos dándole continuidad para saber si hay humo blanco o humo negro durante los próximos días de mayo. Vimos incluso reuniones por allá que no se habían visto antes, estas reuniones diplomáticas que no sé por qué se dieron en ese momento, no era el momento, considero, pero también fue una manera de llamar la atención esta reunión que hubo entre Zelensky y Trump después de haberse agarrado de sus manitas y peleados en la Casa Blanca. Decidieron reunirse ahí, platicar. Macron quiso unirse y Trump le dijo: padrino, aquí no te necesitamos, hazte para allá, anda por una crepa o algo, de mientras vamos a platicar aquí los adultos. Veamos en qué se desarrolla. Muchos mandatarios, Joe Biden estuvo por allá también se le vio por allá caminando, muchos feligreses, muchos creyentes también reuniéndose y también muchas teorías conspirativas. Estamos en la época de las teorías conspirativas, más que nada el Papa Oscuro también, entre otras. Yo creo que ha habido una apertura mental y de aceptar este tipo de conspiraciones, ¿no? Mucho antes hablaba de estas teorías, pero de antes era más como que increíble porque pues no había pruebas, no había aceptación de esos temas. Hoy en día vemos en la Casa Blanca que aceptan que existen diferentes fenómenos, se han aceptado muchas cosas, hay predicciones que se han cumplido. Hoy creo que la fe ha disminuido en la Iglesia Católica, sin embargo, no deja de ser visto o tener este rating que ha tenido el cónclave y el humo blanco y todas las personas que se reunirán a ver lo que pasará después de que escojan a este papa. Por eso, por lo mismo, no tanto, hoy quizá no sea tanto por la fe, pero hoy la reemplaza las teorías de conspiración a las personas que si ya no creen, pero las teorías les llaman la atención para que sepan quién es el siguiente papa, ¿no? Y pues bueno,
esperemos este 7 de mayo, que es lo que pasa, para conocer a quien será el hombre más famoso del mundo, a quien tome ese lugar, y de qué color será su piel, de qué país será, cómo se llamará, y también las causas que la va a edad apoyar. que tendrá, que si es porque hablan también de que podría ser joven, pero pues todo apunta a uno que es italiano, no recuerdo su nombre, pero ya veremos qué pasa con el siguiente papa, que empieza el 7 de mayo y podría llevarse una semana, ¿eh? Sí, podría llevarse una semana si no se... ¿Qué pasa si los cardenales no se ponen de acuerdo? Se realiza en 2, 3, 4 ocasiones. Si no, entonces se tendría que hacer una votación donde los 2 mejores votados, de ahí se hace otra segunda ronda y ya entonces se tendría que estar pues informando a la comunidad. Creo que tiene que ver, ¿sabes? Hablabas un poco de esta visión de que si ha reducido la creencia o no. Estamos hablando que es un líder, además que es un líder religioso, es un líder también político. Sí. Porque interviene dentro de algunas acciones. Es el máximo representante del Vaticano, y el Vaticano es una unión libre y soberana. Es un país, es un país. Entonces tiene representación incluso en la ONU, tiene representación y tiene injerencia dentro de las cosmovisiones de la vida humana. Entonces, y además estamos hablando que es el sucesor número 267. Es decir, hay años, hay legado y incluso cultura. el que fue el segundo del Papa, el jefe de Estado. Uh-huh. El subjefe de Estado es el italiano que parecería que podría ser de la edad promedio que decías, normalmente están como en 65, 71 años en promedio, y de ahí entonces en adelante poder. Vamos a ver cómo se define este tema. Estaremos aquí pendientes informándoles en Boxuberos y Dealers de Opinión. Regresamos a Yucatán, específicamente a las playas de Progreso, donde el ayuntamiento ha decidido proteger a capa y espada a las tortugas. Así es, siguiendo las instrucciones del alcalde Eric Rijani, se unió el campamento tortuguero Parmasí y el programa Cienciac para proteger las zonas de anidación de tortugas marinas en Chuburná Puerto. Durante la visita al playón se colocaron señalamientos para informar que es un sitio de anidación y se resaltó la importancia de conservar las dunas costeras, hábitat clave para esta flora y fauna local. También se anunció oficialmente el inicio de la temporada de anidación de tortugas marinas 2025. El ayuntamiento, en conjunto con la Semarnat y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, emitió recomendaciones como evitar luces brillantes que puedan desorientar a las tortugas adultas y crías, y respetar estas zonas de anidación. O sea, que no metan su Cybertruck a la playa, pues. Los participantes en la jornada de conservación estuvieron presentes autoridades y organizaciones como Sofemat, Profepa, la Comisaría de Chuburná, Conanpep, Pronatura, Sedmar, entre otras. Algunas de las empresas que también estuvieron presentes fue Galletas Donde, Alcora, Chacaura, entre otros. ¿Qué se está pidiendo? Pues básicamente conciencia social. Se está pidiendo que respeten y que entiendan que es sumamente importante la época de tortugas, la anidación, para que puedan preservarse en las playas de Yucatán. Habrá que tener una conciencia y una responsabilidad a la hora de estar en las costas, sobre todo porque pues estamos en una área en la cual queremos proteger la naturaleza, y eso es algo pues muy importante que sobre todo las autoridades lo tomen en conciencia y que se vean acciones específicas para esto, ¿no? Entonces, si no hay alguna otra noticia más, ningún comentario más, les agradecemos que nos haya acompañado. Únase al canal de WhatsApp de Boxtuberos para poder informarse de todos los temas más importantes al momento. Y con esto fue Dealers de Opinión.